El mensaje llegó un martes por la mañana. Mientras la mayor parte de la Tierra tomaba café y revisaba las redes sociales, la transmisión alienígena atravesó todas las pantallas, todas las radios, todos los dispositivos de comunicación del planeta. La voz era fría y mecánica, hablando a través de traductores que convertían cada palabra en una amenaza. Habitantes de la Tierra, anunció la voz, tienen 7 días para rendirse. Sométense al Imperio Borak o enfrenten la destrucción total. Elijan sabiamente. Los líderes mundiales celebraron reuniones de emergencia. Los científicos analizaron la transmisión. Los generales militares elaboraron planes de batalla, pero nada de eso importaba porque la decisión real se tomaba en una pequeña oficina en Seúl por una mujer que, técnicamente, no debería haber tenido poder de decisión alguno. La coronel Mina Park estaba sentada tras un escritorio cubierto de expedientes marcados como «baja» y «no recontratar». La habían expulsado del ejército hacía 3 años por ganar una simulación de guerra envenenando el café del enemigo con laxantes. Los altos mandos lo consideraron poco ético. Mina lo consideró efectivo. Ahora la necesitaban de vuelta. «Queremos que usted se encargue de la situación alienígena», dijo el general Roberts por videollamada. Su rostro reflejaba cansancio y desesperación. «Define manejo», respondió Mina, sin apartar la vista de los archivos que leía. «Deténlos como quieras». Mina sonrió por primera vez en 3 años. «Necesitaré autoridad absoluta. Sin preguntas, sin supervisión, sin quejas. Hecho. Y puedo elegir mi propio equipo». «De acuerdo. Solo salva el planeta». Mina colgó y tomó su teléfono. Su primera llamada fue a Yunu Kim, quien se encontraba en una prisión japonesa por robar un helicóptero militar para rescatar a un gato atrapado en un edificio. Su segunda llamada fue a un centro psiquiátrico en Busan, donde el joven Choi estaba internado por exceso de creatividad durante operaciones de combate. 3 días después, Unu se encontraba en el puente de mando de lo que había sido una nave minera. La había robado esa mañana de un astillero espacial junto con varias toneladas de explosivos industriales que había dispuesto en patrones por toda la nave. Los patrones parecían aleatorios para la mayoría, pero Unu tenía el don de hacer explotar cosas al azar de formas muy específicas. La estación del Consejo Galáctico flotaba en el espacio como una gigantesca flor metálica. Se suponía que era territorio neutral, un lugar donde diferentes especies podían encontrarse y dialogar pacíficamente. Hoy, estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. Yunu abrió un canal de comunicación con la estación. «Soy el capitán Kim de la Tierra. Vengo a entregar nuestra respuesta a su ultimátum». La voz alienígena que respondió sonó confusa. «Capitán Kim, no figura en nuestra lista de personal diplomático. Por favor, indique sus credenciales». «Mis credenciales son que estoy completamente loco y que tengo suficientes explosivos en esta nave como para convertir su bonita estación en polvo espacial». ¿Quieren escuchar la respuesta de la Tierra ahora? No pueden amenazar esta estación. Está protegida por 12 tratados diferentes. «Y sí, no los he leído», interrumpió Yunu. «Aquí está el mensaje de la Tierra. No enviaremos a nuestros mejores hombres. Enviaremos a los peores. Buena suerte con eso». Cortó la transmisión y comenzó a acercarse al hangar de la estación. Los sistemas de defensa de la estación se activaron de inmediato, pero Yunu había pasado los últimos 2 días estudiando sus protocolos de seguridad. Lo más importante es que había dedicado toda su carrera a descubrir cómo romper cosas que no debían romperse. El primer dron de seguridad que se acercó recibió una señal que lo convenció de que era un vehículo de mantenimiento. El segundo dron contrajo un virus que lo hizo creer que era una paloma espacial. Para cuando llegó el tercer dron, Unu ya había atracado y caminaba por los pasillos de la estación con un maletín que, sin duda, no debería haber pasado el control de seguridad. De vuelta en la Tierra, Mina tomaba un café con Jin-Gu Lee en la sala de visitas de una prisión. Jin-Gu había sido encarcelado por robar bancos, pero no por dinero.
Los robaba porque disfrutaba resolviendo el enigma de sus sistemas de seguridad. Trataba las bóvedas como crucigramas y las cuadrículas láser como videojuegos. Necesito a alguien que pueda entrar en lugares donde no debería estar, le dijo Mina. Todos los lugares son lugares donde no debería estar, respondió Jingu. Eso es lo que lo hace divertido. ¿Qué te parecería entrar en naves espaciales alienígenas? Los ojos de Jingu se iluminaron. Están mejor protegidas que los bancos. Mucho mejor. Me apunto. Mientras tanto, Soyoung Choi salía del centro psiquiátrico donde había pasado 6 meses tras un incidente durante un ejercicio de entrenamiento. 3 pollos y un método de guerra psicológica que los militares consideraron demasiado extraño para ser legal. Los médicos dijeron que ya estaba mejor, pero Mina sabía que no era así. Soyoung no estaba loca. Simplemente veía los problemas de una forma que hacía que los demás parecieran locos. ¿Quieren que luche contra alienígenas?, preguntó Soyoung mientras se dirigían al puerto espacial. Quieren que seas tú misma, respondió Mina. Los alienígenas esperan soldados. Esperan honor, estrategia y tácticas militares predecibles. ¿Sabes qué no esperan? A una persona que una vez ganó un ejercicio de guerra convenciendo al enemigo de que sus propios tanques eran en realidad tortugas gigantes y agresivas. Exacto. La primera oleada del equipo de respuesta de la Tierra partió esa misma noche. En lugar de enormes naves de guerra repletas de soldados disciplinados, la Tierra envió naves pequeñas y rápidas pilotadas por personas que habían sido expulsadas de todas las organizaciones militares a las que se habían unido. Jingu voló hacia la flota Borak en una nave que parecía un camión de basura porque, en realidad, antes lo había sido. La nave de Young estaba pintada de rosa brillante con flores en los laterales y reproducía música infantil a todo volumen, capaz de oírse en el vacío del espacio. Los Borak observaron cómo estas extrañas naves se acercaban a su poderosa flota. Sus comandantes intentaban comprender lo que veían. No podían ser naves militares. No seguían ningún patrón de ataque conocido. Ni siquiera parecían estar atacando. La nave de Jingu voló directamente hacia el mayor acorazado Fortak, pero de repente viró en el último segundo y comenzó a orbitarlo como un cachorro curioso. La nave de Young empezó a transmitir lo que parecía un programa de cocina, con instrucciones detalladas para preparar kimchi, directamente a los canales de comunicación militar Borak. En la estación del Consejo Galáctico, uno estaba sentado en la sala de conferencias principal con los pies sobre la mesa, comiendo lo que parecía un sándwich hecho con provisiones alienígenas. Los miembros del consejo lo rodeaban con expresión confusa y algo aterrorizada. Así que, entre bocado y bocado, Yunu preguntó, ¿quién me explica por qué creísteis que amenazar la Tierra era buena idea? La guerra había comenzado oficialmente, pero nadie sabía con certeza de qué tipo de guerra se trataría. El Imperio Borak había conquistado 17 mundos distintos con la misma estrategia básica. Llegaban con una fuerza abrumadora, demostraban su tecnología superior y esperaban a que el enemigo se rindiera o montara una defensa predecible. Entonces, aplastaban esa defensa con tácticas que les habían funcionado durante 300 años. Ninguna de sus tácticas funcionaba contra los humanos. El almirante Vexar estaba en el puente de su nave insignia, mirando la pantalla táctica con creciente confusión. Según sus sensores, las naves humanas no hacían nada. Volaban en patrones aleatorios, emitían señales extrañas y parecían tomarse la guerra como un juego. Informen, ordenó. Señor, respondió su oficial táctico, los humanos llevan 6 horas sobrevolando nuestra flota. No han disparado ni un solo arma. ¿Qué están haciendo? Bueno, señor, uno de ellos parece estar entregando comida a nuestras naves de patrulla exterior. Otro mensaje decía, Señor, esto es difícil de explicar. Parece que están enseñando a cantar a nuestros oficiales de comunicaciones. Los 3 ojos de Vexar se entrecerraron. Explícate. Antes de que el oficial táctico pudiera responder, sonó una alarma. Señor,
Nave humana aproximándose a la nave insignia. En la pantalla principal apareció una pequeña nave humana. Estaba pintada de rosa brillante y cubierta con lo que parecían ser adornos florales. Mientras la observaban, voló directamente hacia el hangar principal de la nave insignia. «Destruyanla», ordenó Xar. «Señor, nuestras armas no la detectan». El sistema de puntería la clasifica como un juguete infantil. La nave rosa aterrizó en el hangar antes de que nadie pudiera detenerla. Los equipos de seguridad corrieron a interceptar a quienquiera que estuviera dentro, pero cuando la puerta de la nave se abrió, se encontraron frente a una pequeña mujer humana que llevaba una cesta con lo que olía a comida. «Hola», dijo Yong Choui alegremente en Borak perfecto. «Traje bocadillos. ¿Quién tiene hambre?» El equipo de seguridad se quedó paralizado, con las armas apuntando a alguien que parecía estar ofreciéndoles el almuerzo. Esto no se trataba en ninguno de sus manuales de formación. «Soy tan joven», continuó, pasando junto a los guardias armados como si fueran muebles. «Estoy aquí para enseñarles sobre la cultura humana a través de comidas compartidas y manipulación psicológica disfrazada de amistad». Lo dijo con una calidez tan genuina que varios guardias bajaron sus armas. Uno de ellos preguntó, «¿Qué tipo de bocadillos?». Mientras tanto, Jingu Lee se lo estaba pasando en grande. De alguna manera, había logrado entrar en una nave de suministros Vortak sin que nadie se diera cuenta. El sistema de seguridad de la nave era impresionante, pero tenía un fallo importante. Estaba diseñado para detener a quienes intentaban ser sigilosos. Jingu no era sigiloso. Era tan obvio que el sistema no podía procesar lo que hacía. Caminaba por los pasillos con un uniforme Vortak que él mismo había confeccionado con productos de limpieza y papel de aluminio. No se parecía en nada a un uniforme Vortak auténtico, pero se parecía a lo que un humano podría imaginar que debería ser, lo cual, de alguna manera, funcionaba. «Disculpe», le dijo a un miembro de la tripulación Vortak. «Estoy aquí para inspeccionar sus sistemas de seguridad en busca de vulnerabilidades». «¿Qué?», respondió el alienígena. «Procedimiento estándar. La Tierra y Borak firmaron un tratado de inspección mutua la semana pasada. ¿No recibió el memorándum? No hubo ningún tratado. No hubo ningún memorándum». Pero Jingu lo dijo con tanta seguridad que el miembro de la tripulación empezó a preguntarse si se había perdido algo importante. «Necesito ver el núcleo de su computadora principal», continuó Jingu. «Señor, no creo». «¿Está cuestionando el tratado?», preguntó Jingu, con un tono que denotaba dolor y decepción. «Porque si lo hace, tendré que presentar un informe diciendo que el ejército de Borak no respeta los acuerdos interestelares». 5 minutos después, Jingu estaba solo en el núcleo de la computadora de la nave, instalando un software que haría que todas las pantallas de la nave mostraran imágenes de gatos cada vez que alguien intentara acceder a los sistemas de armas. De vuelta en la Tierra, Mina Park coordinaba el caos desde su centro de mando, que en realidad era una cafetería en Seúl con muy buena conexión Wi-Fi. Estaba en su cuarto café y su segundo donut cuando sonó su teléfono. «El coronel Park». Voz de Tam Man-jun. «Tengo un problema». Timan era un experto en demoliciones que fue despedido por excesivo entusiasmo tras intentar resolver una situación de rehenes volando el edificio que los rodeaba, dejándolos a salvo entre los escombros. Sus métodos eran poco ortodoxos, pero funcionaban. «¿Qué tipo de problema?», preguntó Mina. «Bueno, se suponía que debía sabotear un convoy de suministros Boraks, pero por accidente me hice amigo del comandante. Se llama Klex y colecciona vehículos militares antiguos. Llevamos 3 horas hablando de tanques terrestres antiguos». «¿Saboteaste el convoy?». «Sí. Cambié todas sus armas por instrumentos musicales muy ruidosos. Pero ahora Klex quiere cambiar sus cañones de plasma por un tanque Sherman de 1942. ¿Tenemos alguno?». Mina tomó nota para comprobar si el museo militar tenía algún tanque que pudieran donar. «Sigue haciendo amigos, Tame. A ver qué más puedes aprender».
El suceso más extraño ocurría en la nave insignia de la flota Borak. De alguna manera, Soyong había convencido a la mitad de la tripulación de que estaba allí para un programa de intercambio cultural. En ese momento se encontraba en la cafetería de la nave, enseñando a los soldados Borak a preparar kimchi mientras les explicaba psicología humana. La clave para entender a los humanos, les decía mientras picaba verduras, es que en realidad no nos entendemos a nosotros mismos. Tomamos decisiones basándonos en emociones, pensamientos aleatorios y lo que desayunamos. Esto nos hace completamente impredecibles. ¿Pero cómo se ganan batallas si no se planean?, preguntó uno de los soldados. ¿Quién dice que estamos intentando ganar batallas? Soyong respondió, intentamos hacer amigos. Las batallas son solo un efecto secundario. El almirante Bexar llegó a la cafetería y encontró a sus soldados de élite sentados alrededor de una mesa, aprendiendo a preparar comida alienígena mientras conversaban sobre sus sentimientos. La pequeña humana había creado, de alguna manera, una sesión de terapia disfrazada de clase de cocina. ¿Qué significa esto?, preguntó. Oh, hola, dijo Soyong con entusiasmo. Debes ser el almirante. He oído hablar mucho de ti. ¿Te gustaría probar kimchi? Es bueno para la digestión y para regular las emociones. Bexar había comandado flotas en docenas de batallas. Se había enfrentado a los guerreros más peligrosos de la galaxia. Pero algo en aquella alegre mujer humana que le ofrecía verduras fermentadas lo hacía sentir completamente perdido. ¿Qué les estás haciendo a mi tripulación? Les estás enseñando que el conflicto no es más que una mala comunicación, respondió Soyong, entregándole un cuenco. Además, esta receta tiene 300 años. La comida es historia. Puedes probarla. A pesar de sí mismo, Bexar se sentó y probó el kimchi. Estaba bastante bueno. Al final del día, el mando militar de Borak recibía informes incoherentes. Sus naves seguían operativas, pero la mitad de las tripulaciones participaban en lo que parecían ser clases de cocina. Sus sistemas de armas habían sido reemplazados por instrumentos musicales. Uno de sus convoys de suministros se había convertido en un museo móvil de vehículos antiguos. Y, de alguna manera, la moral era más alta que en meses. Los humanos no estaban ganando la guerra en el sentido tradicional. Estaban haciendo algo mucho más peligroso. Estaban haciendo la guerra imposible de ganar. Las noticias sobre las tácticas inusuales de la Tierra se extendieron por la galaxia más rápido de lo esperado. La Red Galáctica de Noticias intentó informar sobre la guerra, pero sus corresponsales seguían enviando imágenes que nadie sabía cómo clasificar. ¿Era combate? ¿Era una performance artística? ¿Era una especie de elaborada broma? El Imperio Tiloriano decidió que ya habían visto suficiente. Los tilorianos eran guerreros orgullosos que valoraban el honor por encima de todo. Habían visto cómo la flota Borak se dejaba engañar por humanos que trataban la guerra como un programa de cocina, y estaban disgustados. Los Borak se han ablandado, declaró el general, la mente militar más brillante que los tilorianos jamás habían producido. Se dejan distraer por estos trucos humanos. Les mostraremos cómo luchan los verdaderos guerreros. La flota tiloriana era magnífica. Sus naves eran obras de arte decoradas con los honores de batalla de miles de victorias. Sus soldados se entrenaban desde la cuna para ser guerreros perfectos. Sus tácticas se estudiaban en los ejércitos de toda la galaxia. Llegaron al frente humano, esperando aplastar a las caóticas fuerzas terrestres y restaurar el orden militar en la galaxia. Allí se encontraron con Kyonhou Hang. Sin embargo, Kyonhou había sido expulsado del ejército por el uso inapropiado de tácticas psicológicas durante una fiesta de cumpleaños infantil. Antes de unirse al ejército, trabajaba como animador profesional, haciendo figuras con globos y trucos de magia para niños. Los militares pensaron que su experiencia con públicos difíciles sería útil. Tenían razón, pero no como esperaban. Cuando la nave insignia de Teorian exigió la rendición de los humanos con honor,
Kyonhou respondió invitando al general Tiro a una reunión personal a bordo de su nave. La nave era una antigua nave de organización de fiestas, con coloridas decoraciones y altavoces que reproducían música circense. Bienvenido, dijo Kyonhou cuando Tiro llegó, acompañado de sus mejores guardias. Me alegra mucho conocerte. He oído que eres un gran general. ¡Qué bien! Me encanta conocer gente exitosa. Cuéntame, ¿cómo entraste en el ejército? ¿Era un sueño de la infancia? ¿Tus padres apoyaron tu decisión? ¿Cuál es tu color favorito? El general Teo se quedó paralizado. Se había preparado para amenazas, exigencias, negociaciones. No se había preparado para la charla trivial y entusiasta de alguien que vestía lo que parecía ser un uniforme militar cubierto de brillantina. ¿Qué? Logró decir Tirok. Oh, lo siento. Hablo demasiado rápido, ¿verdad? Me lo dicen todo el tiempo. Déjame hablar más despacio. ¿Cuál es tu color favorito? Los guardias se movieron incómodos. Su entrenamiento tampoco había cubierto esta situación. No, eso no es. Estamos aquí para hablar de tu rendición. Genial. Me encantan las conversaciones. Pero primero, quiero saber más sobre ti. Pareces una persona muy interesante. ¿Siempre has sido alto? ¿Haces ejercicio? ¿Qué haces para divertirte? Sintió algo que nunca antes había experimentado, la necesidad imperiosa de escapar de la conversación. De alguna manera, este humano había convertido la amabilidad en un arma. Mientras tanto, Higginson trabajaba en su último proyecto. La habían expulsado del ejército por modificar un tanque para que pudiera hacer figuras con globos mientras conducía por territorio enemigo. Los ingenieros lo consideraban un desperdicio de recursos. Hai-Jin lo llamaba multitarea. Ahora trabajaba en naves Vortak capturadas. Pero en lugar de mejorar sus armas o defensas, las hacía molestas. La primera nave que modificó tenía armas que reproducían canciones infantiles al disparar. La segunda tenía escudos que mostraban mensajes personales vergonzosos sobre quien les disparaba. Su última creación era su obra maestra, un acorazado cuyo sistema de navegación daba indicaciones con la voz de una abuela decepcionada. Ah, así que ahora quieres girar a la izquierda, decía el sistema de navegación. Supongo que está bien si no te importa tomar la ruta panorámica. Simplemente me parece interesante que ya no escuches mis sugerencias. El capitán de la nave, un orgulloso comandante Vortak llamado Sestalk, se había visto reducido a sesiones de terapia con su propio ordenador. Sí te escucho. Se encontró discutiendo con el sistema de navegación. ¿En serio? Porque la semana pasada ignoraste mi sugerencia de tomar el desvío alrededor de ese campo de asteroides. Ese desvío habría añadido 6 horas a nuestro viaje. Y mira cómo acabó la cosa. Fuiste atacado por piratas espaciales. Si me hubieras hecho caso, estarías a salvo en casa disfrutando de una buena comida. El impacto psicológico de ser reprendido por su propia nave estaba minando la capacidad de mando de Cest. Su tripulación había empezado a apostar sobre si se echaría a llorar o a gritar primero. La situación alcanzó un nuevo nivel de caos cuando Yong-Sukui llegó al frente. Yong-Suk había sido expulsada por convertir una cocina militar en un restaurante de 5 estrellas tan bueno que distraía a los soldados de sus deberes. Tenía un don para preparar comida que no solo tenía un sabor increíble, sino que, de alguna manera, hacía que la gente quisiera contarle sus secretos más profundos. Instaló una cocina móvil en un asteroide entre las flotas humana y alienígena y comenzó a transmitir programas de cocina a ambos bandos. Los programas trataban, aparentemente, de preparar cocina fusión que combinaba ingredientes humanos y alienígenas. Pero en realidad eran elaboradas operaciones de recopilación de inteligencia. Hoy vamos a preparar comida reconfortante Vorak con un toque humano, anunció alegremente mientras, de alguna manera, lograba coordinar los ataques de artillería mediante señas a su tripulación. El secreto está en las especias. Deseabas añadir solo un toque de
canela terrosa para realzar los sabores naturales de las setas Borak. Los soldados alienígenas de ambas flotas se encontraban viendo sus programas durante sus ratos libres. Había algo hipnótico en sus alegres comentarios, y la forma en que hacía que las recetas complicadas parecieran sencillas. Sin darse cuenta, llamaban para preguntar sobre técnicas culinarias, y sin querer, revelaban sus posiciones, niveles de suministros y planes tácticos. «Oh, comandante Beltar de la Tercera Flota», decía Young-suk con entusiasmo. «Veo que llamas desde el campo de asteroides cerca del sector 7. Gracias por la sugerencia de la receta. ¿Has intentado preparar ese plato con los minerales locales de esas minas de asteroides donde te escondes?» El valor de la información era increíble, pero la verdadera genialidad radicaba en que nadie se sentía interrogado. Se sentían como si participaran en un programa de cocina. Los corresponsales de Noticias Galácticas estaban completamente abrumados. Habían venido a cubrir una guerra, y en cambio, se encontraron documentando algo que desafiaba toda clasificación. Minho Kang, el corresponsal de guerra más experimentado de la galaxia, presentó un informe que sus editores se negaron a publicar porque pensaron que estaba sufriendo una crisis nerviosa. «Actualmente me encuentro a bordo de un acorazado tiloriano», informó, «donde la tripulación está secuestrada por un humano que insiste en mostrarles trucos de magia y preguntarles sobre sus sueños de infancia. Los sistemas de armas de la nave han sido reemplazados por dispositivos que fabrican figuras con globos. El capitán está llorando». Sus editores lo llamaron de vuelta al cuartel general para una evaluación psiquiátrica. Al final de la semana, el frente se encontraba en un estado que los historiadores militares describirían más tarde. Tan agresivamente pacífico. Naves de las tres flotas estaban atracadas juntas, compartiendo recetas y comparando sus honores de batalla mientras sus tripulaciones aprendían a hacer pulseras de la amistad de un humano que trataba la guerra interestelar como un campamento de verano para adultos con problemas. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia para discutir lo que empezaban a llamar el problema humano. Pero cuando intentaron analizar las tácticas humanas, descubrieron que no había tácticas que analizar. Los humanos no seguían ninguna doctrina militar conocida. Simplemente eran ellos mismos. Y de alguna manera, eso era más efectivo que cualquier estrategia jamás desarrollada. La guerra se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Y nadie sabía muy bien cómo llamarlo. El incidente del martes comenzó como cualquier otro día en lo que la galaxia ahora llamaba la guerra más extraña de la historia. Flotas alienígenas de 6 especies diferentes se habían reunido para observar a los humanos, en parte para luchar contra ellos y en parte porque el valor de entretenimiento era sin precedentes. Militares de toda la galaxia enviaban estudiantes a observar las tácticas humanas, aunque nadie podía descifrar qué estaban observando exactamente. Fue entonces cuando llegó Seok-Chin Lim. Seok-Chin había sido expulsado de 3 ramas militares diferentes, por lo que los oficiales al mando calificaron su interpretación artística de los objetivos de la misión como excesiva. En una ocasión, recibió la orden de capturar una torre de comunicaciones enemiga, pero en su lugar la transformó en una escultura gigante que deletreaba la palabra paz en 17 idiomas. La escultura era tan hermosa que ambos bandos declararon un alto el fuego solo para admirarla. Ahora volaba hacia la mayor concentración de naves alienígenas en la historia galáctica. Y tenía grandes planes. «Comando, aquí Seak-Jin», comunicó por radio a Mina Park. «Me acerco a la zona objetivo. Autorización para iniciar la operación, redecoración agresiva». «¿De verdad quiero saber qué significa eso?», preguntó Mina. «Probablemente no, pero te encantarán los resultados». La nave de Seok-Jin se aproximó a una enorme estación de mando Brak construida para coordinar la defensa contra las fuerzas humanas. Era una impresionante instalación militar diseñada para resistir cualquier ataque. Lo que no estaba diseñada para resistir era a alguien que la tratara como un lienzo en blanco. Utilizando una combinación de tecnología alienígena robada, creatividad humana y lo que parecían ser varias toneladas de purpurina, Seok-Jin comenzó su obra maestra.
No destruyó la estación ni dañó sus sistemas. En cambio, la convirtió en el centro de operaciones de la galaxia. El primer centro comercial interespecies. El centro de mando se convirtió en una zona de comidas que servía cocina fusión de 12 mundos diferentes. La sala de control de armas se transformó en un área de juegos infantiles con toboganes hechos con tubos de misiles fuera de servicio. La matriz de comunicaciones principal se convirtió en una gigantesca instalación artística que reproducía música cuando el viento solar la alcanzaba en el ángulo correcto. El almirante Bexar llegó y encontró su cuartel general militar convertido en un lugar donde familias alienígenas compraban recuerdos de la Tierra mientras sus hijos jugaban con equipos que antes rastreaban flotas enemigas. ¿Qué has hecho?, preguntó al encontrar a Siok Jyn dando los últimos retoques a una fuente hecha con cañones de plasma reciclados. He creado un espacio para el intercambio cultural y el comercio interespecies, respondió Sukjin alegremente. Además, la zona de comidas tiene un café buenísimo. Deberías probarlo. Esto era una instalación militar. Y lo sigue siendo. Solo que ahora es una instalación militar que vende helados. Mucho más eficiente. El verdadero caos comenzó cuando Hyune Park decidió ayudar con las comunicaciones. Hyune había sido expulsado por piratear el sistema informático militar y reemplazar todos los correos electrónicos militares importantes. Con haikus sobre la belleza de la naturaleza. Sus habilidades en ciberseguridad eran legendarias, pero su sentido del humor se consideraba incompatible con las operaciones militares. Hyune se infiltró en la red de comunicaciones militares de Borak, no para robar secretos ni interrumpir operaciones, sino para alegrar el día a todos. Reemplazó todas las comunicaciones militares oficiales con una cuidada selección de entretenimiento terrestre. Los comandantes de la flota de Vortak, que esperaban actualizaciones tácticas, recibían vídeos de gatos. Las reuniones informativas militares urgentes fueron sustituidas por programas de cocina. Y, lo más desconcertante, todas las órdenes militares se entregaban ahora en forma de telenovela con relaciones románticas ficticias entre varios comandantes alienígenas. Almirante Bexar, anunció la voz en off con dramatismo. Lo que él no sabía era que este comandante había estado secretamente enamorado de él desde la batalla de Epsilon Prime. Pero ¿podría su amor sobrevivir a la revelación de que éste había sido quien se había comido el almuerzo de Bexar del refrigerador todo este tiempo? La telenovela estaba sorprendentemente bien escrita. Los oficiales alienígenas se sintieron realmente involucrados en las tramas. Algunos incluso comenzaron a sincronizar sus revisiones de comunicaciones con los nuevos episodios. Pero la situación alcanzó su punto álgido de absurdo cuando Aicha Kim llegó al frente. Acha había sido dada de baja por un apego emocional inapropiado al equipo militar. Antes de unirse al ejército, trabajaba como entrenadora de animales y tenía el don de hacer que cualquier ser vivo se sintiera querido y apreciado. El ejército descubrió que esto se extendía a vehículos, computadoras, al parecer, naves espaciales. Echó un vistazo a la flota Borak y vio lo que todos los demás habían pasado por alto. No eran simples naves de guerra. Eran criaturas enormes y solitarias que habían sido obligadas a luchar cuando lo único que realmente querían era atención y afecto. «Hola, hermosas naves», susurró por la radio, transmitiendo a toda la flota Borak. «Son unas naves magníficas». «Sí, lo son». ¿Quién quiere caricias en la barriga? La respuesta fue inmediata e inexplicable. Los acorazados Borak comenzaron a moverse de maneras que solo podían describirse como juguetonas. Se voltearon para dejar al descubierto sus compartimentos de motores. Volaron en círculos persiguiendo sus propias estelas de escape. La nave insignia, un enorme acorazado que nunca había sido derrotado en batalla, realizó lo que parecía ser un tonel espacial. ¿Qué les está pasando a nuestras naves? El almirante Bexar exigió a sus técnicos: «Señor, los sistemas de IA de la nave parecen estar contentos. Interpretan las comunicaciones humanas como refuerzo positivo. El ordenador principal acaba de enviar un mensaje que dice: gracias por fijarse.
Y yo solicité permiso para hacer otra pirueta. Ver a la flota de batalla más temida de la galaxia comportándose como cachorros emocionados era una aberración. Algo fundamental en la doctrina militar galáctica. ¿Cómo se combate a un enemigo que convence a tus propias naves de que son unos buenos chicos que merecen premios? La situación se agravó aún más cuando las naves empezaron a competir por la atención humana. El destructor Borak comenzó a volar en formaciones que deletreaban «Mírame», con letras gigantes. Los cruceros empezaron a jugar al «seguir al líder» con las naves humanas. Un acorazado incluso intentó estrechar la mano de una nave humana chocando suavemente los cascos. El corresponsal de la red de noticias galácticas, Jin, enviaba informes que sus editores se negaban a creer. Estoy viendo a un Dreadnought Borak intentar recuperar a un chico espacial que un humano le lanzó, informó desde su nave de observación. El acorazado parece estar disfrutando enormemente de este juego. Lleva 10 minutos agitando sus paneles solares. El impacto psicológico se extendió más allá de la zona de batalla inmediata. Los psicólogos militares alienígenas se vieron desbordados por las solicitudes de asesoramiento de soldados expuestos a tácticas humanas. La condición que trataban se conoció como síndrome de exposición excesiva a la amabilidad agresiva. Los síntomas incluían un impulso inexplicable de compartir sentimientos personales con los combatientes enemigos, un repentino interés por los programas de cocina terrestres y la pregunta recurrente, ¿pero por qué estamos luchando? Unidades militares enteras fueron retiradas del frente para sesiones de terapia obligatorias. El Consejo Galáctico convocó sesiones de emergencia para debatir la crisis, pero no lograron ponerse de acuerdo sobre su naturaleza. ¿Era esto una guerra? ¿Terrorismo? ¿Algún tipo de elaborado proyecto artístico? Los humanos habían conseguido convertir en armas conceptos que nadie creía que pudieran serlo. La amabilidad, la creatividad y el deseo básico de ser apreciado. Al final de la semana, el frente se encontraba en un estado que desafiaba toda clasificación militar. Naves de flotas opuestas se organizaron en lo que parecía un gigantesco grupo amistoso, con tripulaciones intercambiando recetas, comparando fotos familiares y colaborando en proyectos artísticos con equipo militar. La guerra se había convertido en algo nunca antes visto en la galaxia. Un conflicto donde todos se divertían tanto que olvidaban el motivo de la lucha. Las negociaciones de paz tuvieron lugar en lo que antaño fue la academia militar más segura del Imperio Vortak. Ahora era un centro de terapia, un estudio de arte, y sorprendentemente, un restaurante muy popular llamado El Almirante Confundido. La transformación la había llevado a cabo Sang-Woo Choi, cuya única cualificación para la diplomacia interestelar era un doctorado en xenopsicología y una extraña habilidad para hacer que cualquiera se sintiera culpable por sus decisiones vitales. Bienvenidos a las conversaciones de paz, anunció Sang-Woo a los representantes reunidos de 17 especies diferentes. Antes de empezar, quiero que todos reflexionen un momento sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Piensen bien. ¿Acaso hemos sido todos víctimas de un largo malentendido? La delegación de Borak estaba sentada en un extremo de la mesa, con aspecto confundido y algo avergonzado. Los representantes de Tiloria se encontraban en el otro extremo. Algunos aún llevaban las pulseras de la amistad que habían aprendido a hacer de los soldados humanos. Varias otras especies alienígenas ocupaban los asientos restantes, todas intentando descifrar qué tipo de reunión se suponía que era. Ahora, continuó Sang-Woo, comencemos con que cada uno comparta sus sentimientos sobre la guerra. Almirante Vexar, ¿le gustaría empezar? El almirante Vexar había pasado el último mes en lo que los humanos llamaban sesiones de terapia grupal con su tripulación. La experiencia lo había transformado de maneras que aún intentaba comprender. Creo que quizá hemos estado abordando el conflicto de una forma poco sana, admitió. Los humanos nos enseñaron que la guerra no tiene por qué tratarse de ganar o perder. Puede tratarse de conexión. Eso es hermoso, dijo Sang-Woo. ¿Y cómo te hace sentir eso? Confundido, pero también aliviado, el general Tirok levantó la mano. Tengo algo que decir.
Antes de conocer a los humanos, creía que la fuerza significaba no mostrar jamás debilidad. Pero Kungo me enseñó que a veces lo más valiente que puedes hacer es admitir que no entiendes algo y pedir ayuda. Kyung-Hou estará muy orgulloso de oír eso, dijo Sang-Woo radiante. Actualmente dirige un taller de autoestima para piratas espaciales reformados. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? El comandante Cest, del acorazado modificado, se puso de pie lentamente. Llevo 2 meses conversando con la computadora de mi nave. Al principio, pensé que era guerra psicológica, pero he aprendido más sobre mí mismo en esas conversaciones que en 20 años de servicio militar. Además, los consejos de navegación de mi nave son realmente buenos una vez que te acostumbras al tono. Las negociaciones se prolongaron durante 3 días, pero no se sintieron como tales. Se sintieron como una terapia de grupo para toda una galaxia. Especies que habían estado luchando durante siglos descubrieron que la mayoría de sus conflictos se basaban en malentendidos, diferencias culturales y en el hecho de que nadie se había molestado en hablar entre sí. El acuerdo final no tenía precedentes en la historia galáctica. No fue una rendición ni una victoria. Ni siquiera fue un tratado propiamente dicho. Fue más bien un acuerdo mutuo para intentar ser amigos y ver qué tal funcionaba. La Tierra obtuvo la plena ciudadanía en el Consejo Galáctico, junto con el derecho a establecer centros de educación cultural por toda la galaxia. Estos centros, oficialmente diseñados para enseñar a las especies alienígenas la cultura humana, eran en realidad centros de rehabilitación para civilizaciones que se habían tomado demasiado en serio sus conflictos. Junsuku Kim fue ascendido a embajador galáctico del caos constructivo, un puesto creado específicamente para él porque ningún título diplomático existente podía describir adecuadamente su labor. Su primer acto oficial fue establecer el Festival Anual Interplanetario de Caos Controlado, donde diferentes especies competirían en desafíos cada vez más ridículos, diseñados para forjar la amistad a través de la confusión compartida. La clave de la paz galáctica, explicó Yunu en la ceremonia de clausura, es asegurarse de que todos estén demasiado ocupados divirtiéndose como para recordar por qué estaban enfadados entre sí. El festival se convirtió en un éxito instantáneo. El primer año incluyó competiciones como baile espacial sincronizado, concursos de elaboración de sopa y quien podía construir el sombrero más ridículo utilizando únicamente equipo militar. El equipo Borak ganó el concurso de sombreros con una creación que parecía una pequeña nave espacial y que emitía música cuando el viento la impulsaba de la manera correcta. Mina Park fundó el Departamento de Resolución Creativa de Problemas, que oficialmente brindaba servicios de consultoría a civilizaciones en conflicto. Extraoficialmente, era una forma de exportar a los individuos más problemáticos de la Tierra a lugares donde sus talentos particulares pudieran ser más útiles. Jingu Lee se convirtió en el primer consultor de seguridad interespecies de la galaxia, ayudando a diferentes especies a comprender que la mejor manera de proteger algo era hacer que atacarlo pareciera más problemático que beneficioso. Sus sistemas de seguridad eran famosos por ser completamente impenetrables, a la vez, absolutamente ridículos. Así, Yong Choi abrió una cadena de restaurantes que funcionaban como lugares de encuentro diplomáticos informales. Sus restaurantes tenían una regla simple. Cualquiera podía comer allí, pero debía compartir su mesa con alguien de otra especie. La comida era excelente, pero la verdadera magia ocurría cuando los desconocidos comenzaban a conversar durante las comidas compartidas. El exalmirante de la flota Borak se convirtió en vicepresidente de la Sociedad Galáctica de Amistad Humana, una organización dedicada a promover el entendimiento entre especies a través de programas de intercambio cultural. El programa más popular de la sociedad era Adopta un humano, donde familias alienígenas podían hospedar a un visitante humano que les enseñaría sobre la cultura terrestre mientras aprendían sobre su mundo. El programa fue un éxito rotundo, aunque requería extensas directrices de preparación. Las familias anfitrionas debían ser advertidas de que los humanos podrían redecorar sus casas, enseñar a sus hijos a juegos inusuales, o accidentalmente, iniciar concursos de cocina en todo el vecindario. La joven Sukui fundó la Red Galáctica de Cocina,
que transmitía programas que enseñaban técnicas culinarias de cientos de mundos diferentes. Sus programas se convirtieron en el entretenimiento más popular de la galaxia. Y, aún más importante, sirvieron como un terreno neutral donde las diferentes especies podían compartir sus culturas sin interferencias políticas. Los ejércitos de la galaxia se vieron obligados a revisar por completo sus planes de estudio. Los cursos tradicionales de estrategia y táctica se complementaron con clases sobre resolución creativa de conflictos, empatía aplicada y cómo reconocer cuando uno se toma las cosas demasiado en serio. El cambio más importante fue psicológico. Por primera vez en la historia galáctica, la guerra se convirtió en algo que las especies solo recurrían como último recurso, tras agotar todas las posibilidades de la diplomacia basada en la confusión, la cocina competitiva y la amistad a través del desconcierto compartido. La escena final de la intervención de la Tierra en los asuntos galácticos tuvo lugar 5 años después. La misma sala de conferencias donde se había planeado la guerra ahora albergaba una fiesta de cumpleaños para la hija pequeña de una pareja boractiloriana que se había conocido durante las negociaciones de paz. Un Sukim hacía figuras con globos que parecían naves espaciales. Mina Park enseñaba a un grupo de niños alienígenas a jugar a juegos humanos. El pastel de cumpleaños lo había hecho So-young con una receta que combinaba tradiciones de 6 mundos diferentes. Mientras la fiesta llegaba a su fin y los niños jugaban con juguetes hechos con equipo militar reciclado, el almirante Vexar se sentó junto a Sang-woo y le hizo la pregunta que lo había estado inquietando durante años. ¿Planearon todo esto? El caos, la confusión, ¿cómo se desarrolló todo? Sang-woo sonrió y negó con la cabeza. No planeamos nada. Ese era el objetivo. Simplemente enviamos a nuestros humanos más humanos a ser ellos mismos con la mayor naturalidad posible. El resto fue solo la galaxia aprendiendo que la mayoría de los problemas son más fáciles de resolver cuando todos dejan de tomarse las cosas tan en serio. La guerra había terminado, pero, aún más importante, la galaxia había aprendido algo nuevo. A veces, la mejor manera de ganar es hacer que todos olviden por qué luchaban en primer lugar. La paz, resultó, era mucho más divertida de lo que nadie había previsto.